Buenas, soy Raúl Y yo, Daniel, y bueno, hemos estado en Mercedes, en en la Henry Henry School, School, del 12 al 16, 12 de mayo al 16 de 16 de junio. junio, Y ¿En qué bueno, país habéis estado? en en Alemania. Alemania. Y nada, deciros que quien se esté pensando el ir, que yo les animo, que aprendan sobre todo el idioma, que es muy importante. Es muy importante. Parece que no, pero muchas veces... A la hora de trabajar es muy importante y comunicarte con tus compañeros. Y que es una muy buena experiencia, se está muy cerca de Frankfurt, hay muchos sitios para ver, no os vais a cansar. La verdad es que no. ¿Cómo habéis Actividades y vivido todo. el aspecto de la comunicación? Bueno, al principio es duro, es difícil también porque no sabes cómo entenderte y todo eso, pero conforme va pasando el tiempo, poco a poco vas cogiendo las El palabras vocabulario, claves y todo eso. el vocabulario del taller sí, y poco a poco pues vas mejor. Vamos, te aprendes a comunicar con tus compañeros, tienes una forma de lenguaje. La a lo última mejor- semana yo me ponía a trabajar con gente ya de allí y hablaba con ellos, no mucho porque claro tampoco, pero poco a poco iba mejor. ¿Habéis recibido ayuda por parte de los compañeros, del instituto? Sí. Sí, claro, estaban en todo momento allí y si tenías cualquier duda por lo menos te la podían resolver en inglés, en todo momento estaban allí. Sí, siempre ayudarnos. ¿Habéis tenido miedo antes de salir de viaje? Bueno, un No. poco, pero vamos, yo... El típico miedo de se caerá el avión, no se caerá, no, hombre. Pero que habla allí y todo eso, pero vamos, que... un Nada, poco. la verdad es que tuvimos muy buena recibida y muy bueno todo. Para vosotros, ¿cuál ha sido la experiencia clave de esta estancia profesional? La experiencia clave. A la hora de cambiar la forma de vida, porque de Alemania a España simplemente ya con los horarios de comida y cena y Sí. desayuno cambia mucho. Y cómo se vive allí es muy diferente, entonces la verdad es que para mí eso es lo principal. ¿Volveríais a hacerlo o no? Yo Sí, claro, la verdad es que ha sido muy buena experiencia, Yo, tanto sí. de trabajo como de social. ¿O planteáis quedaros ahí y hacer una otra estancia más? ¿O? Bueno, yo lo estoy pensando y quién sabe. Probablemente. Probablemente en Este poco verano, tiempo o algo más, a lo mejor me voy otra vez. Este verano se decidirá. ¿Os ofrecieron trabajo o no? Sí, claro. A los dos. Eso está muy bien. ¿Por qué le diríais a los que vienen después de vosotros? Pues que no se lo piensen y que tiren para adelante, que es una experiencia que al principio es un poco dura, pero que al fin y al cabo es lo mejor que hay. Buenos días, yo soy Laura. Y yo, Miguel. Hemos estado realizando nuestras prácticas en Francia, en la Bretaña francesa. Yo he estado en un pueblo que se llama Lannion. Y yo en Gangón. Yo he estado realizando mis prácticas en la Maison du Département y él... Yo he estado en una fábrica llamada Entremont que se encargaba de de fabricar quesos y leche en polvo, en su mayoría. Y he estado trabajando en el departamento de mantenimiento, en el que hemos estado arreglando diferentes averías, como arreglando válvulas, cambiando juntas, arreglando motores, en plan diferentes cosas que se hacen en el mantenimiento. ¿Qué estudios estáis haciendo en el García Pavón en Tomelloso? Pues yo he estado realizando un grado medio, una FP media, de instalaciones eléctricas y automatización. Y yo he realizado un grado medio de gestión administrativa. ¿Cómo os habéis llevado el aspecto de la comunicación como francés? Antes de salir no hablabais, ¿a que no? No, para nada. Yo, bajo mi punto de vista, la verdad que pensaba que iba a tener más dificultad en el momento de estar allí, pero en verdad no he tenido ningún problema porque poco a poco me he ido haciendo al idioma. Mis compañeros de trabajo se han portado súper bien conmigo, si no entendía algo al contado tiraban de traductor o en inglés y al fin y al cabo siempre lo que quería decir me acababan entendiendo y la verdad es que bastante bien. Yo por mi parte, de primeras fue difícil porque yo prácticamente no sabía mucho francés, sabía lo básico, sabía hacer preguntas muy básicas, pero con el paso del tiempo, de primeras fue difícil, costaba entenderme, comprender lo que me decían, pero bueno, a través de traductor y inglés, pues he ido un poco tirando hacia adelante y conforme pasaban las semanas, a través de buscar palabras en el traductor y entender un poco más, irme familiarizando con el francés, pues bastante mejor.
Pero también nos había preparado en España antes de salir. ¿A que Sí, sí, pero quieras o no, cambia mucho la experiencia de estar dando clases en una academia a cuando tú sales y te encuentras cara a cara, porque al fin y al cabo no es lo mismo que te den una clase un español, que vale, sí, sabe francés, pero no es lo mismo que te hable un francés directamente. Es más que nada eso, a la hora de cuando tú estás estudiando un idioma y por ejemplo estás leyendo palabras o traduciéndolas, pues no dejas de... la pronunciación no es igual que cuando llegas allí y te empiezan a hablar, te dicen una frase, entonces ya tienes que analizar un poco las palabras, cambia bastante la cosa. No solamente habéis hecho un programa oficial, profesional, también habéis ido visitando cosas con los compañeros de trabajo y con los institutos que os han acogido, ¿no? Sí. ¿Qué habéis visto? Pues hemos visto lo que es la zona de Bretaña, por ejemplo, hemos estado en la Côte de Granit Gros, Pegos-Guiré, Saint-Malo. Saint-Malo, Saint-Michel nos ha quedado pendiente, así que tendremos que volver otra vez. Principalmente lo que hemos visto ha sido lo que es el más estado puro de lo que es la Bretaña francesa. Más que nada el tipo de forma de vida, que no es al igual que una ciudad, porque son más que nada pueblos pequeños. Son casas muy rurales, en plan Con su jardín. talladas con madera, fachadas antiguas. Todas las casas tienen en plan un jardín. Es Huertos, distinto, sí. no era tipo ciudad. ¿Qué os llevaríais a nivel personal y a nivel profesional de la estancia? Pues yo principalmente, al estar aquí en España viviendo con mi familia, prácticamente a mí me lo hacían todo. Entonces, a la hora de salir y vivir solo, porque yo he estado viviendo solo en un apartamento, pues cambia bastante. Me tenía que hacer yo mis comidas, me tenía que lavar yo mi ropa, tenía que limpiar yo. Todo eso he aprendido a hacerlo y es una experiencia muy buena para mí prácticamente. Y yo a nivel personal me llevo el crecimiento que he tenido en apenas un mes, el saber buscarme las cosas por mí misma, el saber que o soy yo o no es nadie, que vale que sí, que yo estaba con una familia, no como Miguel, pero quieras o no, al fin y al cabo estás sola, no estás en tu casa, no tienes a tu madre cuando te hace falta y quieras o no, eso te ayuda mucho a crecer como persona, a madurar y a saber lo que quieres en la vida. Y también respecto a lo profesional me llevaría pues lo que he aprendido, que no es la misma forma de trabajar en un sitio o en otro, obviamente, y que yo, por ejemplo, he estado en el departamento de contabilidad, en una contabilidad pública, y el saber llevar una contabilidad pública, que por ejemplo aquí en España estuve en una privada y no es lo mismo. Oh, perfecto, muchísimas gracias. A ¿Qué le vosotros. diríais a los compañeros que vienen después de vosotros? Pues yo le diría que se animen, que al principio hay un poco de miedo y de dudas, pero que es una experiencia que no se olvida, porque al fin y al cabo puede ser que lo pases bien o que lo pases mal, que la primera semana siempre va a ser dura, las despedidas luego para volverte también, pero que le echen valor, que le echen coraje y que sobre todo lo disfruten, porque cuando estás allí dices, ¡buah! Todavía me queda mucho, pero de que te das cuenta que ya te estás volviendo a España. Al igual, yo opino lo mismo. Prácticamente al principio de la estancia se hace bastante duro, más que nada porque no tienes a tu familia, no tienes a tus amigos y quieras que no, se hace difícil todo eso. Pero conforme pasan un poco las semanas, te vas encontrando mejor contigo y vas mirando el paisaje, vas mirando la zona un poco con otros ojos y no los miras con tantas ganas de volver a España y bastante bien, la verdad. Pues muchísimas gracias. Hola, yo soy Carmen. Yo soy Pablo. Somos alumnos del IES Francisco García Pavón, de grado medio. Yo soy del ciclo de técnico en atención a personas en situación de dependencia. Y yo soy alumno del ciclo de actividades comerciales. Y hemos estado haciendo durante 5 semanas parte de nuestras prácticas, yo en Alemania. Y yo en Francia. ¿Dónde habéis estado exactamente? Yo he estado trabajando en un colegio de educación especial, en la Janus Korjak Schule, como asistente personal en una clase. Yo he estado trabajando en una tienda llamada Le Jardin du Laguerre, en Lannion, en la Bretaña francesa. ¿De cuándo a cuándo han sido las prácticas? Desde el 13 de
mayo al 14 de junio, sí. Igual. Igual. ¿Qué tal habéis llevado la parte de la lengua, de la comunicación? Ha sido bastante complicado, sobre todo con los profesores y los trabajadores del centro. Me podía llegar a comunicar en inglés, ya que el alemán no lo hablo del todo bien. Pero con los alumnos, al no conocer otras lenguas nada más que el alemán, pues costó bastante. Pero ya al poco de, 2 semanas más o menos, se me hizo un poco el oído y ya conseguía, a medida de gestos, comunicarme un poco. Yo lo tenía un poco más fácil que mi compañero, porque el francés al fin y al cabo es un poco más parecido que el alemán al español. Y me he comunicado prácticamente todo el tiempo en francés. Además, os habéis preparado la estancia lingüísticamente, ¿no? Habéis ido a la escuela y habéis recibido a gente como para formarlos en el idioma, ¿no? Sí. Sí, pero no es lo mismo no es lo mismo estar en una clase dando contenido que no tiene nada que ver con tu oficio y luego estar allí, porque el lenguaje especializado no se llega a dar. ¿Qué es lo que más os lleváis a nivel profesional y personal de la estancia? A nivel personal, el estar en un país prácticamente teniendo que valerte por ti mismo, solo, porque aunque vayas con otras personas, es realmente duro a la hora de irte tú ahí a la aventura a un país que realmente no conoces, no sabes la cultura, ni conoces realmente a nadie. Y pienso que es algo que a todos nos ha podido como volver un poco más fuertes. ¿Habéis cambiado entonces? Sí. Yo pienso que sí. Un poco sí. Te sientes mucho más independiente, más preparado después de haber pasado esto. Yo que sé, han sido 5 semanas que no cualquiera las habría llegado a completar, ni se habría atrevido ni siquiera a tomarlas. ¿Qué le dirías a la gente que viene después? Que lo haga. Sí, que Que aunque al cabeza. principio parezca duro, que yo cuando lo cogí estaba súper motivado porque me apetecía mucho, pero según se acercaba te va dando más miedo. Pero cuando estás allí se te va todo y si pasa algo malo no te lo tienes que tomar como malo, sino como algo diferente de ese país y un reto que tienes que superar, ya que son 5 semanas que para bien o para mal son solo eso. Así que, resumiendo en una frase, ¿qué le dirías? Vete de cabeza, o sea, no te lo pienses No te vas a tanto. arrepentir. Muchas gracias. Nada. Pues yo me llamo Rosa María, he estudiado el ciclo formativo de peluquería y cosmética capilar y he hecho las prácticas en Alemania, concretamente en Harre Monika Schäfer en Langen. ¿Dónde está eso? Pues está situado en Hessen, en Alemania. Es una ciudad más o menos grande que está a una media hora de Frankfurt y ¿En qué fechas has hecho las prácticas? pues fui a Alemania del 12 de mayo del 19 al 16 de junio y estuve un mes y una semana. ¿Hablaste un poquito de alemán antes de llegar? La verdad es que sabía lo básico, no tenía muchos conocimientos sobre alemán. ¿Cómo has adquirido los conocimientos de alemán? Pues al final te tienes que entender con los compañeros de trabajo y aunque no entiendas mucho al principio, poco a poco te vas adaptando y aunque tú no sepas hablarlo, entender lo que a los compañeros los puedes llegar a entender perfectamente. ¿Te preparaste también para el viaje? Pues la verdad es que no me preparé mucho, o sea, en el tema del idioma yo os recomiendo que preparéis muchísimo más, pero la verdad que bastante bien todo. ¿Qué es lo que más te ha gustado del viaje? Pues sin duda poder compartir esta experiencia con los compañeros que la compartió, poder trabajar en el sitio que he trabajado y al final pues las actividades de ocio también, que al final allí haces muchas más cosas que probablemente aquí no hayas hecho nunca. También has recibido un seguimiento de parte del instituto en Alemania, ¿a que sí? Sí, he recibido un seguimiento tanto por parte de los profesores aquí como otro profesor allí. ¿Qué es lo que le dirías, lo que recomiendas a los compañeros que vienen después de ti, Rosa? Pues que trabajen mucho, que aprovechen la experiencia al máximo y que lo disfruten, porque es una cosa que no van a
probablemente no van a poder vivir nunca más y que de verdad que vale la pena. ¿Tú volverías a hacerlo? Sí, sin duda, yo lo volvería a repetir. ¿Y volverías ya también ahora a Alemania? Sí, sí, también volvería. ¿Te ofrecieron trabajo aquí? Me ofrecieron trabajo allí y la verdad es que es algo que tienes que pensar, pero yo probablemente no descarto volver. Pues muchísimas gracias. A ti.